Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú del Bicentenario nada está dicho. Mientras los intensivistas se han pronunciado hoy pidiendo que Lima Metropolitana debe ser calificada como una circunscripción de riesgo muy alto y no alto, como se ha establecido, mañana comienzan a aplicarse las nuevas medidas anunciadas ayer por el gobierno y explicadas con paciencia y detalle en la edición de anoche en este programa. Ciertamente las restricciones que pueden ir en aumento o en términos del gobierno a condiciones extremas dependiendo de cada región, focalizadamente, afectan o varían inevitablemente la campaña presidencial. Y es que desde el martes hemos comenzado a convocar a los candidatos presidenciales para hacerles preguntas concretas con temas de interés público. Como ya hemos dicho, nunca entrarán todos los temas, pero prometimos también los temas necesarios para que usted se haga una idea más o menos clara de por quién votar. Preguntas concretas y respuestas concretas. Esa es la fórmula de estas entrevistas. No vale extenderse más de la cuenta ni recurrir al chamullo. Todos los candidatos presidenciales serán invitados para que ustedes voten con información útil y para que después no se arrepienta de su voto. Conversamos a continuación con el candidato presidencial del Frente Amplio, el señor Marco Arana. Bienvenido, señor Arana, un gusto tenerlo en el programa. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, que usted y su equipo y quienes nos ven puedan estar bien de salud y cuidándose. Así es. Le pregunto, ante los anuncios de ayer, usted, ¿cómo lo hubiera comunicado al país si fuera hoy el presidente? Yo creo primero diciendo claramente si esta es una segunda ola, lo es. En vez de entrar en una disquisición sobre si es una segunda ola, si es sobre un segundo aumento, y directamente con las medidas. Es decir, el gobierno va a hacer tal cosa. Por ejemplo, va a garantizar plantas de oxígeno en todos los hospitales. Va a garantizar los salarios, que se paguen los salarios al personal de salud, que hasta ahora incluso están reclamando porque no se les paga. ¿No? Va a haber medicamentos, ¿no? Y a la ciudadanía decirles, miren, estas son las medidas. En las regiones donde hay mayor contagio, ¿no? Las medidas van a ser estas. En vez de entrar en una larga disquisición sobre la metodología, los cálculos, que si es una segunda ola o no, si es un rebrote o no, en fin, o sea, al final había que buscar con lupa qué cosa quería decir o quién iba a decir lo que debía decir. Entonces, unos cuadros hubieran bastado y señalar, oiga, esta situación es muy grave y el gobierno y el personal de salud y los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ponernos las pilas porque este tema está matando directamente. Y para tal región estas son las medidas, para tal región estas son las medidas, ¿no? Lamentablemente eso no se hizo ayer, parece que no había comunicadores en Palacio. ¿Y por qué la alusión a Cantinflas? Porque se decía, a ver, es un rebrote, no sabemos. Es una segunda ola, no sabemos, ¿no? En fin, esto, si busca la palabra no sabemos en lo que tenían que saber, Jaime, como periodista, busque las cuantas veces dijeron no sabemos si era lo uno o lo otro, para decir lo que sí sabemos, que hay que cuidarnos porque los contagios están creciendo. Y que hay que poner todo el equipo de salud, todo el aparato de salud al servicio de la ciudadanía para enfrentar esto que a todas luces puede llevarnos a una situación de desastre como la que ya vivimos antes. Y, digamos, a la luz de este obvio y explícito crecimiento de casos, ¿no le hemos escuchado un plan de campaña en contexto de pandemia como lo han hecho otros candidatos? Bueno, lo hemos estado diciendo y gracias por preguntarlo para decirlo en su programa, Jaime. En principio, nosotros lo pedimos incluso ya desde Vizcarra y luego se lo dijimos a Sagasti. Plantas de oxígeno en todos los hospitales del Perú. ¿Ya lo hicieron? No, hasta ahora incluso lo que han hecho es comprar en algunos casos tanques para que sigan llevando el oxígeno, los oligopolios que ya conocemos. Cuando hasta la propia Sociedad Nacional de Industrias, ¿no?, dijeron, nosotros podemos construir las plantas de oxígeno. Entonces, asegurar las plantas de oxígeno en todos los hospitales del Perú. Eso es norma internacional, pero acá no se cumple. Segundo lugar, asegurar la provisión de medicamentos
hay problemas, como ustedes lo saben, de medicamentos que además se disparan con los precios y dado que les permitimos especular, lo siguen haciendo. Nosotros además hemos dicho que hay que activar toda la red de agentes comunitarios de salud, ¿no? Y ya en 10 meses deberíamos, a estas alturas, deberíamos haber hecho planes de formación y de capacitación de enfermeras y médicos intensivistas, porque en algunos casos los escuchamos a los médicos. Puede que sea que tengan incluso el aparato para el oxígeno, pero no hay intensivistas. Entonces, si en 10 meses una capacitación, porque entiendo que hay médicos internistas que están desempeñándose casi como intensivistas. Pero yo le preguntaba por sus planes para no generar aglomeraciones por la pandemia. ¿Cuál es su plan, digamos, como candidato para sus presentaciones ante el público, de manera virtual, de manera presencial? A ver, nosotros vamos a intensificar, con todas las dificultades que eso supone, por los recursos que no hay, ciertamente la comunicación a través de redes, por vía de internet, etcétera. La estamos intensificando, ¿no? Pero en aquellos lugares donde se producen reuniones, por ejemplo, en nuestros locales partidarios, concretamente en nuestro local central aquí en Lima, la capacidad de aforo tiene que respetarse absolutamente, restringirse a la mayor posibilidad las reuniones presenciales. Los mítines, no vamos a tener mítines. No van a ser concentraciones. Las concentraciones tienen que ser concentraciones que además no solo están organizadas por los responsables del partido, sino que además tienen que tener responsables de bioseguridad, guardando las distancias, ¿no? Asegurando que, por ejemplo, la gente lleva mascarillas y no serán concentraciones grandes. Acabo de participar en dos pequeñas concentraciones, una en San Juan del Lurigancho, otra en Independencia, en espacio abierto, siguiendo las normas que ha planteado el Ministerio de Salud y el Jurado Nacional de Elecciones, y ciertamente promover y pedir más debates de especialistas y debates políticos entre los candidatos en los medios de comunicación. Es más, vamos a dirigir una carta al Jurado Nacional de Elecciones pidiendo que no solo hagan un único debate al final de candidatos presidenciales, sino a lo mejor que puedan haber 2 o 3 debates, ¿no? De tal manera que la ciudadanía esté más enterada y no haya la presión de tener que ir a juntar multitudes, ¿no? En las condiciones que estamos no es posible, ¿no? Se pueden hacer de manera virtual. Usted hablaba de medicamentos cuando se refería al oxígeno, a los salarios, a los intensivistas. En el caso de los medicamentos, ¿un gobierno suyo utilizaría medicamentos como la ivermectina para el COVID? Nosotros nos guiaríamos por los estándares de salud que tienen las autoridades, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud. Entendemos que en el caso de la ivermectina hay médicos que están un poco divididos, pero la autoridad del Ministerio de Salud ha dicho, oigan, no hace parte del protocolo, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que sí sabemos, y por ejemplo eso, Jaime, te lo puedo decir con experiencia personal, familiar, he tenido también familiares, amigos, compañeros del partido que se han enfermado, que hay un conjunto además de elementos que las personas lo están usando y consideran que son preventivos, no sustituyen el aislamiento, no sustituyen el tema de mantener la distancia social, pero hay elementos de medicina natural que consideran que pueden ayudar. Por ejemplo, recordemos en este momento que el virus, una vez que ataque el virus, no hay manera de resolverlo. Pero entendemos que hay muchas personas que se pueden incluso resfriar, ¿no? Y que pueden hacer uso de los medicamentos tradicionales, hidratarse bien, por ejemplo. Hidratarse bien es un tema que ayuda, sea para un resfriado o sea para el tema... Claro, pero usted hablaba de uso preventivo. La ivermectina, digamos, en la experiencia que usted ha podido observar, ¿es para uso preventivo? No, hay médicos que lo están diciendo, incluso yo no soy médico, lo que yo creo que lo preventivo es la higiene, lo preventivo es la distancia social, lo preventivo es el espacio abierto, ¿no? Lo preventivo es la no aglomeración, ¿no? Esas son las medidas preventivas, ¿no? Ahora, en términos de que, por ejemplo, uno se hidrate mejor, ¿no? O un tema que se le repite a la gente, pero desgraciadamente los diversos gobiernos no han hecho lo suficiente, higiene disponible
de peruanos que no tienen agua potable en el Perú. Aquí mismo en Lima más de 1,5 millones totalmente de acuerdo. Personas que pero no en tienen el agua. caso de los medicamentos, entonces, usted se guiaría por lo que señale la autoridad sanitaria. Es decir, el uso de la ivermectina, por ejemplo, que no hay un consenso. La ciencia de momento no ha evidenciado que sea una cura contra el virus. No, evidentemente, y hay que tener eso como un elemento importante. Y si en todo caso, si hay médicos que lo recomiendan, porque tampoco estaba prohibido, ¿no? Esto lo puedan hacer, o como la gente que se está recomendando de tomar matico, eucalipto, o hidratarse bien, digamos, pero son temas que vayamos al fondo de las cosas. El virus no tiene curación, tiene un ciclo incluso. Hay una manera de mejorarlo, el nivel de infección, si es que hay aglomeración, si es que hay exposición, no hay manera de curarse. Incluso la vacuna va a demorar, no es que digamos, la vacuna ya está aquí, ya está resuelto el problema. Entonces, esto hay que tomárselo como un tema que nos va a durar un buen tiempo. Totalmente. Y eso pasa por las medidas más bien sociales, preventivas, de aseo, de sanidad, buena alimentación, ¿no? Ahora, de vivienda. Hablemos de las vacunas precisamente. ¿Un eventual gobierno suyo se compromete a continuar con el plan de vacunación aprobado por el gobierno del señor Sagasti, que incluye 3 fases de la puesta de vacunas de Sinopharm, AstraZeneca y COVAX? No solo eso, haríamos algo también importante que este gobierno no ha hecho, ¿no? Por ejemplo, hay investigadores peruanos que están trabajando con el tema de vacunas, están pidiendo los permisos a DIGEMIT para poder pasar a la etapa ya de experimentación. Y están que les demora. Un gobierno del Frente Amplio ayudaría a que la comunidad científica peruana que está trabajando en la investigación de vacunas tengan todo el respaldo también para avanzar, porque recordemos que las vacunas no se van a hacer de un mes para otro. Y recordemos que es importante en este caso que además se garantice la participación del nivel básico y comunitario de salud, que este gobierno no lo está haciendo. Hay 5.000 puestos de salud en este momento, Jaime, que no tienen enfermeras ni médicos. Hay que colocar enfermeras y médicos y dar el protagonismo, por ejemplo, a todas las enfermeras y enfermeros que conocen todo el tema de prevención y de vacunación, que no están mereciendo la atención del Estado que en este momento se necesita. Es más, movilizaríamos, aparte de los agentes comunitarios de salud, a todos los estudiantes de últimos años de enfermería, de medicina, ¿no? Y promoveríamos una movilización para ayudar en el proceso de prevención y de vacunación. ¿Un gobierno suyo permitiría, una vez que la mayoría de la población se vacune, que los privados, a la luz del decreto supremo del fin de semana, puedan comercializar vacunas para que quien pueda hacerlo se vacune y libere así la carga del Estado para vacunar a los que más lo necesitan? Los que más lo necesitan nunca son una carga para el Estado, son más bien la obligación. No, me refiero a los que tienen, ¿no? Para que los que tienen no sean una carga para el Estado. No, los que menos tienen, evidentemente, el Estado tiene que intervenir. Resuelto y garantizado el derecho a la salud, a la vacunación que el Estado tiene como obligación, eso puede ocurrir. De hecho, ocurre en este momento. Fíjese con la rabia, para poner un ejemplo, ¿no? Lo pueden hacer los privados, también lo pueden hacer los privados, solo que la diferencia entre vacunarse, y se lo digo porque pasó eso con un amigo hace poco, tuvo una mordida de un perro callejero, se fue a buscar vacunas, se fue al privado y le dijeron 1.500 soles las vacunas. Y tuvo que ir a buscar a Senasa, tuvo que llegar al puesto de salud de Baños del Inca y le dijeron, no te preocupes, eso va a ser 35 soles, creo, todo el proceso. Entonces, entre 1.500 y 35 soles, obviamente el Estado lo que tiene que hacer es garantizar la vacuna. Si cuando esta está garantizada, después quieren traer la vacuna, en fin. El peligro que yo veo, Jaime, y eso hay que advertirlo, es que si el Estado no garantiza, no hace la cobertura adecuada, y lo que hace es decir, bueno, que lo haga el privado, oigan, el negocio de las farmacéuticas, de las químicas farmacéuticas, y eso no es un dato inventado, el negocio farmacéutico es uno de los negocios más lucrativos y rentables del mundo. Y el peligro, sí, podría ser, y eso lo sabe el presidente Piñera cuando ha dicho en Chile, las vacunas para todos son gratuitas, el Estado lo garantiza. Ya, hecho eso, si quieren traer pues vacunas para el que quiere vacunarse privadamente, eso no se puede impedir. Pero digamos, sí no pondría usted
ninguna traba, ningún impedimento, si es que ya la mayoría de peruanos se ha vacunado con las vacunas que el Estado adquiere. Por supuesto, o sea, el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. Si después la actividad privada, como pasa ahorita con un conjunto de vacunas, ¿no? Se puede vacunar en el centro de salud público. Claro. O pasa hasta para viajar a algún país que pide una vacuna especial, ¿no? Entonces, esto quiere hacerlo rapidísimo porque no tuvo tiempo, se descuidó. Bueno, se irá pues al privado, pero primero el Estado tiene que garantizar. Pero no es que aquí el que tiene plata accede a vacuna y el Estado ineficiente, ¿no? El Estado corrupto, ¿no? El que no cumple su función, deja que la gente que no tiene dinero se muera y el que sí tiene, que sí pueda. No, esto sería inaceptable para un gobierno frente a... Una consulta, cambiando de tema para entrar a asuntos políticos y concretamente de su partido y de su bancada, o la bancada del Frente Amplio, quiero decir. Se le han ido algunos líderes o algunos políticos. El congresista Enrique Fernández Chacón ha afirmado hace unos días que hace 2 meses ha tomado distancia del Frente Amplio por diferencias políticas. Hace más de un mes, hace 2 meses, dice, comenzamos a tener diferencias políticas y que el Frente Amplio no es la misma agrupación de hace algunos años, por lo que es mejor separarse en paz. ¿Qué pasó con el buen Chaparrón? Mantenemos con el buen Chaparrón buenísimas relaciones personales y me ha comunicado que su organización política ha decidido inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lo cual implica que efectivamente el Frente Amplio se va consolidando como una organización política semillero, como pasa en un buen equipo de fútbol, donde habiendo convocado buenos políticos como él, deciden que habiendo hecho un buen performance o buscando hacer un mejor performance, quieren crear su propia agrupación política, crear más organizaciones políticas para tener más opciones y para tener más candidatos a la presidencia. A mí me parece que en ese sentido esto es parte de este proceso en el que el Frente Amplio ha convocado a muy buenos políticos que en un momento dado deciden, oiga, vamos a construir nuestra propia organización política, nuestra propia inscripción, así que seguramente habrá más ofertas, ¿no? Políticas como la de Fernández Chacón u otros con quien mantenemos una excelente relación personal. ¿Pero qué diferencias políticas se refiere? Él habla de algunas que ellos han mencionado. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la última, la más reciente, ¿no? El Frente Amplio, ante la crisis política que se abrió, la bancada decidió votar por el voto de confianza, ¿no? Lo cual no significa no fiscalizar las acciones del presidente Sagasti. El voto solitario en la bancada del Frente Amplio fue por no darle el voto de confianza, ¿no? Una diferencia política, por ejemplo, clarísima. Y está en su derecho, pues, cuando uno mira, además, la manera como Sagasti manejó gravemente el tema agroexportador, bueno, asumo que incluso varios colegas de la bancada habrán pensado por qué le dimos el voto de confianza, ahora hay 2 trabajadores asesinados, ¿no? Claro. Entonces, son diferencias políticas de ese tipo, pero que no significan arriar banderas en la defensa de los derechos de los trabajadores, de la lucha contra la corrupción, de un país más democrático, ¿no? Ahora, la congresista Rocío Silva Santisteban también ha decidido apartarse del Frente Amplio por, dice ella, ausencia de democracia y a una errada posición respecto al escenario político y sanitario del país. También se le ha ido Mirta Vázquez. ¿Qué está pasando con la convocatoria del Frente Amplio, más allá de ser un semillero, como usted lo ha calificado esta noche? El Frente Amplio es una organización política democrática y la pregunta me permite decir, Jaime, cuando dicen que aquí es sí señor, que acá se imponen, las cosas no se imponen. No se imponen, por ejemplo, que las discrepancias a las que usted ha mencionado de la carta pública de Rocío Silva Santisteban, que sigue siendo miembro de la bancada, que sigue manteniendo las principales banderas de lucha que levantamos por justicia social, justicia ecológica, lucha contra la corrupción, tenían que ver con el tema de la votación que hubo en torno a la vacancia, ¿no? Ella, Mirta Vázquez y Rocío Silva mantuvieron una discrepancia interna en el Frente Amplio. No hay un sí señor, ¿no? Un WhatsApp que les diga, oigan, mototaxi, WhatsApp, párense, siéntense, voten así. Allí hay debate, hay deliberación, hay incluso discrepancias y diferencias. Ahora, pero se terminan yendo al final. Diferencias se han manifestado.
¿Perdón? No digo, se terminan yendo, digo. O sea, la discrepancia tiene un desenlace. La bancada del Frente Amplio se mantiene firme en los principales elementos me refiero al partido. que le ofrecimos a la ciudadanía. No, Mirta Vázquez nunca fue militante del partido. Fue hablaba de Rocío Silva. Tampoco, Rocío Silva tampoco ha sido militante del partido. Era una activista de una base de social, política, pero nunca se afilió al Frente Amplio, ¿no? Ajá. Ahora, yo quería preguntarle cómo piensa generar riqueza en el Perú. Hay varias maneras para generar riqueza. Para comenzar, la principal riqueza que tiene el Perú es su gente. Si no invertimos en educación, y tenemos la educación que tenemos, ¿no? Que tenemos incluso problemas de comprensión lectora y de razonamiento lógico matemático con estudiantes que están llegando a la universidad, Jaime, no hay posibilidad de generar riqueza. Hay países que no tienen recursos naturales como nosotros tenemos, pero tienen educación, tienen inversión en ciencia y tecnología. En el Perú nos han hecho creer que generar riqueza es llevarse, y lo hemos vivido antes, llevarse todo el guano, llevarse todo el salitre, ¿no? Endeudarnos más, echar la uña sobre cuando hay bonanza, uña sobre el Estado, y cuando le va mal, la plata se va fuera del país. No, ese modelo se agotó, ese modelo primario exportador, o como le llamamos ahora, la economía en el país. Hay que darle oportunidad a los pequeños y medianos empresarios. Más. Hay que diversidad a los pequeños y medianos empresarios. Aquí, al grandazo, crédito barato, asistencia tecnológica, ministro con nombre propio, leyes con nombre propio, y si roba, no le pasa nada. Si le tira cabeza a la SUNAT, no le pasa nada. Ahí están sus grandes bufés. Nosotros decimos no. Microcrédito para las pequeñas y medianas empresas. Tributación a las grandes fortunas. Tributación, además, justa. Si exoneraciones tributarias se eliminan, si hay políticas de fomento serán para los pequeños y medianos y para actividades económicas no tradicionales que apunten hacia nuestra biodiversidad, hacia nuestra agricultura, hacia nuestra forestación, hacia nuestra industria textil, hacia la posibilidad de invertir más en carreras técnicas en el país para que los jóvenes efectivamente tengan mayor posibilidad de ayudarnos a diversificar la economía sobre el turismo y otras actividades. De acuerdo. Siempre tenemos al final de las entrevistas, sobre todo con los candidatos presidenciales, un segmento muy breve pero muy ágil que le llamamos ping-pong. Yo le doy una idea o un nombre y usted suelta lo primero que se le viene a la cabeza. Evidentemente hay que ser muy rápido, como el ping-pong. Y muy respetuoso. Y además tiene que pensarlo rápido, pues no es como el... ¿no? Estoy despierto, Jaime. Muy bien, perfecto. A ver, comenzamos con el ping-pong. La musiquita debe sonar en este momento. Ahí está. El libre mercado. Importante con reglas que se respeten. Verónica Mendoza. Una política que puede tener opciones y que debe ser menos pragmática, como lo ha señalado, para buscar cualquier alianza. No hay que amarrar la bola, vamos así rápido. A ver, la izquierda unida. Una posibilidad que falló muchas veces. El muro de Berlín. Un cambio de paradigma en el país. Los autoritarismos están destinados a fracasar, las dictaduras están destinadas a fracasar. La eutanasia. Un tema controvertido, preferiría hablar de distanasia, ayudar a bien morir a las personas. Roque Benavides. Un empresario que podía haber hecho más por el país y menos complicidades políticas con organizaciones cuestionables. La legalización de la marihuana. Para uso medicinal, bien, votamos por ella. El manifiesto comunista. Un texto importante para la defensa de los derechos de trabajadores cuando el capitalismo arrasaba con los derechos de los trabajadores. Martín Vizcarra. Un presidente más de los que terminarán procesados por corrupción. Nicolás Maduro. Un dictador. Gracias, señor Arana. Ha sido un gusto conversar con usted y de seguro cuando... Este es como rondas, ¿no? Vamos a ir con los candidatos y bueno, habrá evidentemente una segunda ronda como terminando febrero, quizás, así que va a ser un gusto tenerlo nuevamente. Que tenga muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jaime, a usted y a su teleaudiencia. Muy bien, ha sido Marco Arana, candidato por el Frente Amplio, de acuerdo... ese tema, digamos, lo tenía ahí, pero en la encuesta de hoy de Datum están todavía, el señor Arana está con 1%, ¿no? Entonces todavía, digamos, la cosa está difícil, muy cuesta arriba para él. Está encabezando la encuesta George Forsyth, quien, a decir de los sesudos lectores, ¿no?, y analistas de encuestas, no es que necesariamente ha subido, ¿no?, per se, sino que ha detenido su caída, ¿no?, porque estaba reportando una caída. Muy bien, vamos a ocuparnos de la pandemia, vamos a ocuparnos de las nuevas medidas, y eso haciendo el hilo con la presencia de Marco Arana, de los protocolos de los candidatos presidenciales, ¿no? Que hay por ahí algunos candidatos que están comenzando como a desentenderse de los protocolos.